versículo del estudio, hermanos, sean todos bienvenidos, el Señor les bendiga. Gracias a Dios por este tiempo. Gracias al Señor por este tiempo que nos concede, hermanos, en Él. Recibí un regalo buenísimo, hermanos, que me hacía falta recordar. Muchos pensarían que este tema es solo para carismáticos o algunos pentecostales. Se llama La lucha contra Satanás, pero es de un teólogo contemporáneo que se llama Joel Beeke. Es reformado el hermano y es un libro que me ha impactado y he vuelto, hermanos, a recordar el porqué de la pesadumbre, el porqué de la lucha, el porqué del desánimo, el porqué de la guerra, de la división. Porque tenemos un enemigo vivo que es Satanás y que está haciendo de las suyas constantemente, aprovechando fielmente de nuestro pecado, hermanos, y de la poca comprensión que tenemos acerca de la cruz del Calvario, hermanos. Y agradezco a Dios por eso, hermanos, porque llegó oportunamente y agradezco a los hermanos que me lo regalaron. Hay un comentario que rompió mi corazón y de hecho aún lo estoy digiriendo, que se los voy a leer. Es acerca de la tentación que el Señor Jesús tuvo, Satanás contra Cristo con todo su poder. Dios le autoriza a Satanás a actuar en contra de Cristo con todo su poder, hermanos, con todo su poder. Y vemos el Getsemaní. Está Cristo en el Getsemaní sufriendo. Algunos creen que está sufriendo por lo que va a suceder, pero no. En el Getsemaní Él ya está sufriendo, hermanos, por el momento que está viviendo. Y para no hacerte largo esto, que después trataré de hacer una exposición en base a este libro del tema, hermanos, el autor comenta, dice, en el Getsemaní, a Satanás se le permitió liberar todos los poderes del infierno. Llevó a Jesús a ponerse de rodillas, a arrastrarse como un gusano y a sudar sangre de tal forma que podemos ver ahí que el mismo Hijo de Dios clamó en agonía, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa. Wow. Sobre todo, hermanos, fui impactado por la autohumillación de Cristo. Sabemos que Él se humilla ante el Padre, que Él es obediente. De hecho, hay salvación por la obediencia de Cristo, hermanos. Pero Satanás es quien obró en la maldad para humillar a Cristo en lo más profundo. Y es sorprendente lo que nuestro precioso Señor hizo, hermanos, en su pasión. Siendo Dios, hermanos, y habiendo sido el creador mismo del diablo. Si Dios nos permite, estudiaremos un poco más de eso, hermanos. Pero muy de la mano, creo, vamos en todos los estudios, tanto el viernes, como el domingo, como el martes, como el miércoles. Todo está en sintonía y agradezco a Dios por eso, hermanos. Quisiera recordar un poco del tema que vimos como a manera de resumen, pero antes vamos a leer nuestro texto en Juan, capítulo 17, hermanos, versículo 3. Dice la santa palabra de Dios para todos. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Y esta es la vida eterna, cuando te pregunten a ti o tú te preguntes, ¿cuál es el camino a salvación? ¿Cuál es la vida eterna? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Hay gente que está quebrada por el mensaje de juicio del evangelio y la condenación y están rotos ya, hermanos. Hay personas que escucharon solamente el mensaje del evangelio, la parte de juicio, y el Señor permitió que se quedaran solo ahí. ¿Recuerdan una mujer en el hospital no hace mucho? Que confrontamos de frente porque ella se sentía buena, hicimos un examen y ella estaba trabajando y solamente se quedó en la parte del juicio. La pobre pecadora se fue temblando, hermanos, y ya no la volvimos a ver, o creo que la vimos rápido y leímos un tratado, pero ella únicamente se quedó en la parte del juicio, de tú mereces el infierno y en cuanto te mueras vas a ir ahí. Hay muchas personas que quedaron ahí, que vas a encontrarte en el camino, y a ellos, hermanos, que están en humildad, tienes que decirles que la vida eterna, hermanos, es conocer a Cristo, conocer su obra,
y descansar, que la salvación solo es suya, que el hombre no colabora absolutamente nada en cuanto a la salvación, en cuanto a la justificación. Una vez justificados los hombres han sido salvados, aunque si bien hay un proceso en la salvación llamado el ordos salutis o el orden de la salvación, una vez estando justificados, hermanos, están salvos. Pero hay personas justificadas por la fe, obviamente, pero que por una mala doctrina aún no acomodan sus pensamientos y están sufriendo. Personas que constantemente se confiesan y están luchando en contra de su pecado y están sufriendo, hermanos, por lo que está pasándoles en su vida. Están batallando porque no creen que puedan ser salvados siendo ellos quienes son. Personas que se acercan y dicen, yo no puedo creer que yo vaya a morir y ir al cielo. Ellos creen que son los peores de todos y, hermanos, vienen a ser los que más el Señor está trabajando en ellos. Y es bueno recordar a Cristo. La gracia es para el humilde, hermanos, y la ley es para el soberbio. La ley sirve para destrozar a aquellos que sienten que ya han llegado, que no han alcanzado o que hacen todo bien. Personas con las que podemos platicar, que si les haces un test, ellos dicen, ya lo hice, yo lo hago, todo bien, voy. Y eso es mentira. Y falta la humillación para poder necesitar de Cristo, hermanos, porque el sano no tiene necesidad de médico. Y nosotros hemos sido sanados en cuanto a la enfermedad del pecado, hermanos, pero seguimos siendo enfermos toda la vida, hermanos. Necesitamos al médico siempre. Siempre lo necesitamos. Entonces voy a recordar un poco, hermanos, acerca de lo que hablamos, de una de las respuestas que nosotros tenemos que dar a Dios por su veracidad. Y esta respuesta es la tercera que hablamos y es la oración. Debemos, y cuando escuchemos esa palabra deber, hermanos, tomémosla bajo la gracia. Recuerda que todo lo que decimos de deber, hacer y compromiso que tenemos, hermanos, realmente no es porque vayamos a obtener algo más. Ya lo obtuvimos. Si tú vas al diccionario de la lengua española y investigas qué quiere decir deber, es tener una deuda, una obligación que pagar o devolver. Y es preciosa la palabra porque a veces cuando decimos que tenemos un deber, confundimos que es algo que tengo que hacer porque lo tengo que hacer. Tengo que hacerlo porque lo tengo que hacer y ¿por qué me tienen que decir que lo tengo que hacer? El asunto, y es muy oportuno el comentario que te hacía del sufrimiento de Jesús en el Getsemaní, por ejemplo, no se diga en la cruz. El deber, hacer cosas nosotros como creyentes, es porque tenemos una deuda, hermanos. No es meramente por una obligación bajo un imperativo que es gravosa y que me molesta. No, es automático, es una deuda que yo tengo. Y la definición en un diccionario secular es esa: tener una deuda u una obligación de pagar o devolver. O devolver. Entonces nosotros tenemos que orar, hermanos. Es nuestro deber orar para entender la verdad de Dios. Hermanos, recordando qué tan poderoso es Satanás, ahora que he estado meditando en este libro y mucho en la Escritura, nosotros sin darnos cuenta hemos llevado a Satanás a un nivel en el que no está. Hemos rebajado muy poco el poder que él tiene, hermanos. Y nos olvidamos que es el padre de la mentira. Obviamente hay dos puntos que no debemos de ir. Una como subenfatizar o no estimar, y la otra sobreenfatizar. Hay algunos que el diablo para ellos dicen, ya está vencido, entonces ya no hay enemigo. Y otros que todo el tiempo están hablando del diablo. Nosotros estamos en medio, recordando que Satanás, comentaba hace poco con algunos de ustedes, puede vencer al más fuerte de los cristianos. Lo puede hacer caer. Y te puede llegar a engañar para creer que lo bueno es malo y que lo malo es bueno. Es el padre de la mentira y tiene mucha autoridad aún para tentarnos, hermanos, por nuestros pecados y hacernos creer que estamos bien o que no hay problema. Y hablando doctrinalmente, también Satanás mueve de su asquerosa maquinación para tratar de causar problema. De hecho, la intención de Satanás, ¿sabes cuál era en Cristo? Que Cristo no obedeciera.
y que no fuera la cruz. ¿Sabes cuál es la acción de Satanás hoy en día para nosotros? Que no obedezcamos, que no tomemos nuestra cruz y que nos separemos del Señor. Esa es la obra de Satanás. Satanás quiere que estés deprimido, que estés frío, que no te congregues, que no te comprometas, que no pienses en la obediencia, en dar gloria a Él, que no te entregues, que no mueres a ti mismo. Es la obra de Satanás. Obviamente no culpamos a Satanás, es nuestro pecado, pero como un león con un olfato increíble, huele y sabe que tú estás deseando eso dentro de ti y ataca con muchas tentaciones. Aún Satanás usará gente para hacerte creer la mentira. Es importante, hermano, Satanás es el príncipe de este mundo. La Biblia lo describe, estaba leyendo acá, de muchas maneras, hermanos. Hay un puritano llamado Thomas Brooks que escribió y dijo: Cristo, la Escritura, su propio corazón y las estrategias de Satanás son las 4 cosas primordiales que usted debe estudiar y buscar entender en primer lugar y con mayor determinación. Escucha otra vez: Cristo, la Escritura, tu propio corazón y Satanás son las 4 cosas primordiales que tú más tienes que estudiar con mayor determinación. Y si olvidamos nosotros la cuarta parte, hermanos, si olvidamos que Satanás está activo y está obrando, obviamente vamos a bajar la guardia y vamos a tropezar. Vamos a tropezar de muchas maneras. Satanás se está encargando de hacer daño a la iglesia. Por eso tenemos que orar, hermanos, para entender la verdad. Recordaba con ustedes el Salmo 25, versículo 4 y 5. David está ahí orando en el Salmo 25, 4 y 5, y leí esto con ustedes, pero es bueno volverlo a leer rápido. Dice: muéstrame, oh Señor, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. Cuando dice tú eres el Dios de mi salvación, Él está diciendo: yo no soy el Dios de mí. Yo no soy el que tiene la verdad, yo no soy quien me va a salvar, yo no soy quien sabe, tú eres. Y tenemos que orar por eso, hermanos. Nuestra oración tiene que cambiar de pedir cosas para mí aquí, pedir cosas para aquí, para esta tierra, a decirle: Señor, ¿iré bien? ¿Esto será lo que a ti te agrada? ¿Estaré haciendo lo correcto, Señor? ¿Estoy creyendo en el Cristo verdadero? ¿Estoy practicando la fe cristiana de manera bíblica? Porque Satanás puede engañarnos, hermanos. Satanás puede engañarnos. Es un enemigo vencido activo, muy poderoso. Satanás va a ayudarnos en muchas cosas, en desanimarnos, en desviarnos, en irnos, apartarnos, en no orar, todo, hermanos. Aún algunos hemos comprobado que si estamos a punto de predicar el evangelio con algún perdido, un enfermo, o hablar por teléfono y ministrar a alguien, no es raro que Satanás use múltiples estrategias para tratar de distraerte y hacer cosas. Satanás es real, hermanos. La oración es muy importante para pedir a Dios lo que pedía David: muéstrame, oh Señor, tus caminos. No sea que yo me esté yendo por otro diferente. Enséñame tus sendas, Señor. No quiero andar por las mías, Señor. Encamíname, llévame en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Todo el día. Salmo 43, hermanos, es una oración de liberación. Es una oración pidiendo liberación, hermanos. Y en particular el versículo 3 dice: envía tu luz y tu verdad, estas me guiarán, me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Envía, Señor, luz. Dime, Señor, qué es lo que tengo que hacer. Dime qué es lo que debo de hablar. Dime si tomo esto o no lo tomo, si hago esto o no. Dime, Señor. Aún cuando para nosotros es muy diferente que con David, hermanos. Nosotros ya tenemos todo el canon de la Escritura. Nosotros ya tenemos toda la Biblia, ya no tenemos excusa, y es tan clara cuando la estudiamos en su contexto. Es tan clara cuando no únicamente vemos pasajes aislados. Pues ese pasaje dice esto. Porque cuando queremos atacar, hermanos, o cuando queremos justificarnos, vamos a encontrar pasajes aislados que me acomodan perfectamente bien. El diablo los pule como un bolero los zapatos, para verlos y decir: este es mi texto.
Y es tremendo eso, hermanos. Sacar de contexto versículos para apoyar mi maldad. Ahora tenemos todo el consejo de la Biblia para no perdernos. Más aún, sabemos que el diablo tiene muy buena teología y es un excelente maestro también. Y vendedor, convencedor. Y no termina de enseñar y de trabajar, hermanos. Tenemos que tener cuidado y pedir a Dios guía. Si el Señor nos revela la Escritura, es en vano, hermanos. Por eso hay muchos teólogos sin el Espíritu que no tienen nada de Cristo. El Salmo 86:11, hermanos, nos enseña también a orar para entender la verdad de Dios, pero también para algo importante, que es el tema que vamos a ver a continuación, para entender la verdad y para obedecer. Salmo 86:11 dice: enséñame, oh Señor, tu camino, caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Entonces, en base a estos 3 sencillos versículos, nosotros tenemos que responder, hermanos. Nuestro deber es responder en oración también. Y el tema de hoy también, hermanos, es en referencia a la respuesta nuestra a la veracidad de Dios. Y esta porción es el deber de obedecer la verdad de Dios. Tenemos el deber de obedecer la verdad de Dios. Este tema tiene que ser mucho cuidado. Hermanos, lo que muchos ven de gran bendición, que las redes sociales se hayan abierto a tal grado al cristianismo, que todas las predicaciones y predicadores los podemos ir y tomar y agarrar. El problema es que no todos están bajo la misma revelación bíblica que nosotros, por ejemplo, o que otros hermanos. Muchos de los predicadores que mejor nos caen van en contra de la verdad de que tenemos que obedecer. Y es algo muy maquiavélico, hermanos, porque es algo que por naturaleza caída nos gusta. De hecho, tienen tan buena manera de convencer que hasta algunos de nosotros nos hacen tambalear un poco. Pero creo que el error de ellos está en un punto específico. Ellos confunden la justificación con la santificación. Para que un hombre sea justificado de cero, hermanos, obviamente es por la fe. La fe es un don de Dios, aún el arrepentimiento también, y son justificados, son salvados. Pero la santificación, aunque también es del Señor, ¿por qué es del Señor? Porque desde el momento que eres justificado, tú eres salvo. Todo el proceso de salvación es suyo desde el inicio, porque si Él da vida, la vida es suya, Él es quien salva. Pero la diferencia de un no justificado a un justificado es que el no justificado no puede responder y el justificado sí. El que no es justificado está muerto en sus delitos y pecados, no puede hablar, no puede reaccionar, no le puedo exigir, obedece, ama a Dios, adóralo, alábalo. No puedo, aunque lo haga, si llega a hacerlo, lo hace de manera incorrecta. Es para su propia gloria o simplemente por manifestar que está cumpliendo, pero no es para el Señor. Pero alguien justificado ha recibido vida, hermanos. Y aunque la salvación y el proceso de la salvación es solo del Señor, Él colabora en la santificación. Él colabora en responder, hermanos. Por eso es que vemos todas las cartas del apóstol Pablo, todas las epístolas, el Nuevo Testamento, por si ahí encontramos tropiezo del cambio de pacto, por así llamar, que siempre ha sido todos los pactos señalando al pacto de Cristo, la teología del pacto. El Nuevo Testamento puede ser para algunos el pretexto para decir, antes era obediencia y ahora es solo gracia, pero no, siempre ha sido por gracia, hermanos. Siempre desde el Antiguo Testamento nadie ha sido salvo por obedecer. Todos los hombres del Antiguo Testamento, si bien obedecían al Señor y lo amaban, ninguno era salvo por el cumplimiento de la ley. Todos fueron salvos por el cumplimiento de la ley, pero a través de la vida de Cristo, no por su cumplimiento. Entonces, mucha de la teología que hoy se escucha, sobre todo la teología denominada teología del nuevo pacto,
Esta teología del nuevo pacto abraza que es solo la gracia de Dios, el sacrificio de Cristo y su obediencia la que es agradable al Señor. Todas las obras de los salvos siguen siendo trapos de inmundicia, no son necesarias, y lo único que hacemos cuando obedecemos y nos esforzamos es querer robar la gloria a Dios. Mentira, mentira, hermanos. La obediencia es parte de la vida del cristiano. De hecho, ¿sí sabes por qué todos los hermanos mártires han muerto? ¿Por qué? Por obedecer. ¿Por qué son perseguidas la iglesia? Por obedecer. Entonces, si bien sabemos que la obediencia no me va a hacer más salvo, la obediencia no va a lograr nada en mi salvación, ya Cristo lo logró. Mi obediencia es la respuesta, es mi deber al sacrificio del Señor. Por supuesto que un pueblo obediente, hermanos, refleja a Cristo. De hecho, si Cristo, hermanos, Cristo llegó a la cruz por obediencia. ¿A quién? Al Padre. Él recuerda que todos sus poderes, toda su deidad la sometió al Padre. Todo lo que Él quería hacer de milagros, todo lo que Él quería hacer, hermanos, en las personas o en su obra, era sometido al Padre. Por eso Él oraba, por eso Él todo el tiempo clamaba, por eso estaba en constante comunión con Dios, porque necesitaba de Él. Y obedecía siempre. Si Cristo no hubiese obedecido, no existiría la salvación. Si Cristo vive en nosotros, ¿sabes cuál es una característica de nosotros? La obediencia. Es lógico, hermanos. Entonces, cuando llegue Satanás a tocar tu puerta en cuanto a esta teología, que son muchos ministerios, hermanos, muchos, se ha colado muchísimo. Por ejemplo, el colectivo de Coalición por el Evangelio tiene mucho neocalvinismo y mucha teología del nuevo pacto. Que no tengo temor a decirlo porque es la verdad. Aún ministerios que eran ministerios muy sanos de R.C. Sproul, ahora Leoner se llama, creo, el ministerio. Hay también, hermanos, mucha teología del nuevo pacto y muchas cosas que salen de ahí, del lugar. Yo sé que son grandes ministerios y que han trascendido a lo largo de los años, pero Satanás es Satanás y sigue siendo Satanás y sigue engañando. Y entre más cómodo para mí sea mi compromiso con Cristo, es mejor. Hermanos, entre menos el Evangelio nos exija, es mejor para nosotros, por naturaleza. Porque aunque somos cristianos, vamos en contra de lo que se llama el Señor. Hermanos, obedecemos más nuestros vientres, nuestros deseos, nuestros pensamientos, nuestras cosas. Nos esforzamos por nuestros niños, por mi esposa, por mi esposo, por mi trabajo. Pero difícilmente inyecto el mismo gozo, el mismo compromiso con Cristo. Bajo la excusa es que Cristo ya hizo todo. Eso es un error. Eso es un error. Por supuesto que Él ya hizo todo. No tenemos nada que ver en la salvación. Cantamos las salvaciones del Señor, pero aquellos que son salvos tienen deberes. Este es uno de los deberes más importantes que tenemos. Obedecer a la verdad de Dios, hermanos. Porque hablamos en un principio, tenemos el deber de estudiar. Tenemos el deber de orar. Pero también tenemos el deber, hermanos, de obedecer. Tenemos el deber de obedecer, o podríamos decir, de caminar en la verdad de Dios. Y también, ojo, este deber va a ser evidenciado, hermanos, en integridad, o si hay integridad o no, cuando nos regocijamos en hacerlo. Y cuando nos regocijamos en que los demás lo hagan. Es una característica, porque puede haber a lo mejor muchos que obedecen y obedecen y obedecen, pero no hay regocijo en ellos. Realmente es un pesar. Más bien se hace porque lo tengo que hacer, o los demás no vayan a decirme que no lo hago. Qué tristeza vivir bajo ese yugo de legalismo, hermanos. Realmente esta obediencia habla de alguien, recuerda la palabra deber, alguien que sabe que está en deuda con aquel que lo salvó y está pensando, ¿cómo le agradaré a mi Señor? ¿Qué haré? Es como una novia de película enamorada, hermanos, que está extremadamente enamorada por su novio, su futuro esposo, y ella se arregla, ella se pinta, ella cocina, ella prepara, o viceversa, también un novio que se prepara y se arregla y trabaja y se esfuerza para llegar y ofrecer lo mejor a ella. O es como un hijo que está extremadamente agradecido con sus padres y que dice, mi padre, mi madre han hecho cosas increíbles por mí. Ellos vivieron en la pobreza, pero yo ahora he gozado de estudios y de cosas. Estoy agradecido con mis padres, hermanos. ¿Cuánto más a Cristo? Así como nosotros sabemos que nuestros hijos nos aman
por la obediencia. El mismo Señor dice, si me amas, guarda mis mandamientos. De la misma manera nosotros, hermanos, tenemos que recordar que la vida del cristiano es un compromiso. Y a veces creemos que el compromiso solamente es de algunos pocos. No, el cuerpo se mueve hacia el mismo lugar. Un cuerpo perezoso, hermanos, un cuerpo que no se mueve tiende a hacerse daño. Y creo que esto es muy importante para meditarlo, hermanos. Después de estudiar, de orar, desear obedecer la verdad de Dios, hermanos. Miren, por ejemplo, pasajes del Nuevo Testamento, segunda de Juan, capítulo 4. Lo estuvimos estudiando el miércoles, pero veo la necesidad de... Segunda de Juan 4, perdón. Dice, mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Esta palabra andando es importante, hermanos. Tiene mucho que ver con la obediencia. Te expliqué la palabra andar, viene del griego peripateo, ¿recuerdas? Que es alrededor más caminar. Es una palabra que el apóstol Juan siempre está diciendo, hermanos. Entonces, esto es con referencia a que aquellos que están caminando en la verdad, en realidad, están ordenando sus vidas diariamente, pero no de acuerdo a lo que ellos creen que es lo debido. Eso es lo más peligroso. Hermanos, lo que más nosotros vemos, por ejemplo, yo veo en muchos, es que ellos dicen, es que tú no sabes, pero yo estoy bien. Entonces, el caminar de acuerdo a la verdad no es de que yo lo hago en lo oculto, aunque no lo manifieste prácticamente en la iglesia. Entonces, cuando estamos hablando, hermanos, de lo que el apóstol Juan está diciendo aquí, caminar en la verdad es ordenar nuestras vidas diariamente de acuerdo con la verdad, pero de Dios. Por eso decía que es importante estudiar la Escritura, orar y obedecerla. Yo me he encontrado, por ejemplo, con algunas personas que hablo con ellos, porque dejamos de verlos un mes, 2 meses, vuelven y me dicen, no, pero es que aunque yo no me congregue, yo sigo en comunión con Dios. Tú no sabes, pastor, lo que yo hago. Ese es uno de los engaños de Satanás más terribles, porque no es tu verdad, es de acuerdo a la verdad de Dios y de su consejo. Por eso es tan importante estudiar acerca de la eclesiología, la iglesia, la práctica de la iglesia, que el molde que tenemos que perseguir es este, hermanos. No los moldes que se acomodan a nuestras necesidades y que más llaman nuestras atenciones con referencia a la carne, sino al molde de aquí. Es incómodo, hermanos, entrar, imagínate, en nuestra condición, tratar de entrar al molde de la persona de Jesús. ¡Wow! Es doloroso, hermanos. Nosotros somos como una estrella de 1000 picos y el Señor Jesús es una figura geométrica, simple, aparentemente, pero que no tiene nada que ver con nosotros. Entonces es estar golpeando y golpeando y golpeando, y poco a poco vamos tomando la forma hasta entrar. Pero es sumamente doloroso, hermanos, hacer lo que Él hizo, vivir como Él vivió, negarse a sí mismo, no abrazar sus placeres, hermanos, y todas las cosas que a lo mejor llamaban su atención. Entonces, caminar en la verdad es esto, ordenar nuestras vidas conforme a la Escritura. Y especialmente así, hermanos, como se revela en la Escritura. Y es lo que cada individuo debe de buscar. De tal manera, hermanos, que de esa forma nosotros lo hagamos con gozo. Y cada uno de nosotros nos gozaremos de los triunfos en Cristo de cada uno. Viendo las vidas transformadas, hermano, gloria a Dios. No estabas haciendo esto para el Señor y ahora vemos que lo haces. Hermana, has perseverado en esta área, qué bueno, bendito Dios. Los hemos visto más comprometidos, hermanos. Eso es una parte que nos genera gozo porque somos una familia, somos un cuerpo, hermanos. Lo más cómodo es, no te metas con los demás, tú haz lo tuyo y ya. Esa no es la vida en la verdad de la iglesia, hermanos.
Esa no es la vida en la verdad de la iglesia. De hecho, aún la Escritura hace referencia de tenernos que meter aún en las vidas de los hermanos en cuanto a su pecado, indagar y en lo profundo, hermano. Yo sé que tú estás en pecado y necesito advertirte. Necesitas arrepentirte, hermano, porque sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Es un gran misterio, pero así es. Entonces, caminar en la verdad, dice Juan, que produce gozo en los demás. ¿Crees que el apóstol Juan estaba caminando en la verdad? Entonces él camina en la verdad y se goza de ver a los demás caminando en la verdad. Esto es importante. Recuerda que conforme a la verdad de Dios, porque de pronto creo que el temor que entra a algunos pastores, hermanos, es decir, bueno, pues a lo mejor no están caminando en la verdad de la iglesia, pero están caminando en su verdad y están caminando bien. A lo mejor somos muy severos en la predicación, es porque están bien. Pero de manera inmediata el apóstol Juan, sobre todo en sus epístolas, nos dice, no basta solamente con la moralidad y una vida bonita afuera, sino tenemos que obedecer el consejo de Dios conforme a su escritura en la iglesia. Es bien difícil ser iglesia, hermanos. Es bien difícil perseverar en las doctrinas del Señor. Es bien difícil ponernos, hermanos, en la posición de una iglesia bíblica. Es extremadamente difícil porque nosotros no queremos por naturaleza hacerlo. Queremos ir en contra y le queremos decir al Señor, te voy a enseñar cómo mejor nos podría ir bien. Yo pienso que eso ya está pasado de moda y tenemos que confiar que el diseño perfecto de todo es de Dios, hermanos. También en la tercera epístola, hermanos, versículos 3 y 4, vuelve a decir el apóstol Juan, pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. Tu verdad es la verdad del Señor. Y dice el versículo 4, no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Inmediatamente puedes hacer tu propia concordancia y andar es obedecer. Es obedecer. Para nada es decir, y no tengo mayor gozo que oír que Cristo ya hizo todo por ti y tú estás haciendo lo que tú quieres. De buena manera. No, hermanos, sino tiene sentido con la obediencia. La obediencia no está peleada con la gracia, hermanos. La responsabilidad y la soberanía de Dios. El hermano pastor Tim Conway dio una explicación tan simple pero tan lógica. Es como la vía de un tren. Tú ves la vía de un tren, tiene dos rieles. Uno supone la soberanía de Dios y la otra es la responsabilidad. Que claro que en tamaño, en densidad y todo, debería ser un super riel la soberanía. Pero para entender, soberanía y responsabilidad están juntas. O sea, van juntas, pero no están pegados, no es una cosa. Y donde vemos que se unen es hasta el horizonte. Pero por mientras sabemos que Él es soberano y yo soy responsable. Y yo debo de andar en la verdad y yo tengo que practicar la obediencia porque estoy en deuda con el Señor. ¿Y por qué lo amo? Porque me ha rescatado y me eligió y me creó en Cristo Jesús para andar en buenas obras que Él preparó de antemano. Para hacer, para obedecer obras que Él preparó de antemano. Eso es fabuloso. En Romanos capítulo 2, hermanos, versículo 8. Describíamos el miércoles pasado acerca de los justos y de los injustos. Normalmente nosotros pensamos en injustos y literalmente, hermanos, somos muy buenos para enjuiciar y pensar que son aquellos que no están en Cristo. Pero los injustos se describen aquí, hermanos, tanto negativamente como positivamente. Cuando digo positivamente no hablo de algo bueno que ellos tengan en sí, sino que negativamente por lo que no hacen y positivamente por lo que hacen, hermano. Fíjate cómo lo describe. 2:8 dice, pero ira y enojo a los que son contenciosos. Pero ira y enojo a los que son contenciosos. ¿Y no qué dice ahí? No obedecen a la verdad,
sino que obedecen a la injusticia. Entonces, negativamente, los injustos son los que no obedecen a la verdad. No obedecen a la verdad. Fíjate que el versículo 4, está tremendo este capítulo, porque precisamente habla de algunos en la iglesia que están juzgando a los injustos como peores que ellos, pero el apóstol Pablo reta y les dice: ¿y piensas esto, hombre? ¿Tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo tú? ¿Te das cuenta? Tú que ves a los que están muertos y tú haces igual. Tú dices: están sin Cristo, pobrecitos. Y tú, estando en Cristo y conociendo, tú no obedeces a la verdad. Y dice el versículo 4, hermanos: ¿o estás menospreciando las riquezas de su benignidad, la paciencia, la longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? ¿Te das cuenta? El arrepentimiento, que su bondad te guía, porque pensamos en Cristo, lo que yo te leía. Señor, tú ahí en la cruz, desnudo, humillado. ¿Qué problema es Judas vendiéndote, Pedro traicionándote, todos tus discípulos esparcidos de terror? No, tu propio Padre aplastándote. Oh Señor, perdóname porque aún de eso me he querido colgar en tu sola obediencia para yo no obedecer. Escudándome, no, Él ya lo hizo todo, yo no le quiero robar gloria, no hago esto o aquello. No, hermanos, qué horrendo, y es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Fíjate el versículo 5 que dice: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Pero mira lo que dice el versículo 7: vida eterna a los que perseverando en bien, ¿qué? Hacer, andar, obrar, buscan gloria y honra e inmortalidad. ¿Es clara la palabra o no, hermanos? Negativamente, entonces, los injustos no obedecen a la verdad. Positivamente, los injustos obedecen a la maldad. ¿Te das cuenta? No obedecen la verdad y los injustos obedecen la injusticia. Versículo 2:8: ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen la injusticia. Es importante, hermanos. Miren, tenemos dos posturas. Fíjate qué tremendo es esto. Ira y enojo a los que son contenciosos. Hermanos, cuando el Señor nos llama la atención, en las predicaciones, ¿sí?, en cualquier medio de gracia que Él usa para llevarnos al arrepentimiento. Recuerda el versículo 4, la porción B, dice: su benignidad te guía al arrepentimiento. Obviamente el arrepentimiento genuino sabemos que es por Cristo, por su padecimiento, ¿ok? Por mi pecado. ¿Y cómo sigo pecando? Y tú ahí en la cruz. Esa es la verdad. Dice: los que son contenciosos y no obedecen la verdad. Que recibimos una y otra vez consejo, hermanos, que parece en realidad que a veces el predicador se metió a tu casa y sabe lo que está pasando. Que es increíble y uno se da cuenta porque Dios es bueno, ¿no? Cada uno sabe y por supuesto que me anoto en la lista, no tengas pendiente. El Señor me habla primero a mí antes que a ti. Y me pongo en la silla también y me escucho primero que tú. Aquí están mis oídos, cerquita, 1/4 de mi boca. Pero hay dos maneras de recibir esta verdad, hermano. Uno con gozo humillados y otra contendiendo, no obedeciendo a la verdad, enojado. Tenemos que humillarnos y reconocer: oh, mi Señor, es que el Señor entra a nuestra alcoba y ve absolutamente todo, hermanos. Y Él lo que desea no es solamente derrumbarnos, sino aniquilarnos y levantarnos. Eso es lo que Él quiere, hermanos, no destruirnos. Cuando la predicación es juiciosa y me confronta, no es para decirme: vete de aquí, tú no. Al contrario, es: aún siendo tú un pecador, Cristo murió por ti. Pero es arrepentimiento lo que se necesita, hermanos. Entonces, ¿cómo saber quién es injusto? No obedecer a la verdad. ¿Y cómo saber que es injusto también una persona con lo negativo? Con lo negativo, obedeciendo la injusticia. O sea, no obedezco lo del Señor,
pero sí obedezco lo que no es del Señor. Este hermano Bonhoeffer era el que puso como título a este tipo de cristianismo, gracia barata. Gracia barata, o sea, ay, pero no, tranquilo, es por gracia nada más. Y se hace de manera, somos extremadamente pecadores, hermanos, y con facilidad tomamos cualquier tipo de medio que me permite seguir siendo igual, cambiar en parte y vivir cómodamente, hermanos, en un mundo que no es el nuestro. Y de acuerdo a este mismo texto, hermanos, Romanos 2:8, ¿qué tan importante es no solo conocer la verdad, sino también obedecerla? ¿Qué tan importante es no solo conocerla, sino también obedecerla? Porque podríamos conocer y conocer y conocer y conocer, pero ¿qué tal si no la obedezco, hermano? ¿Qué tal si no lo obedezco? Y claramente dice, ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen la injusticia. Hermanos, si no estamos obedeciendo la verdad de Dios, yo quisiera preguntarte hoy algo. Si no estamos obedeciendo la verdad de Dios, ¿qué estamos obedeciendo entonces? ¿Qué estamos obedeciendo? Nuestra obediencia, hermanos, a la verdad de Dios conlleva más que solo acciones externas. Eso es lo más sencillo, pero debe de causarnos terror saber que Dios es omnisciente. Que realmente lo que menos nos debería de importar sería nuestra versión externa. Que debemos de analizarnos, hermanos, cuando somos muy bien comportados con los hermanos, pero en la oscuridad de nuestra casa no, hermanos. De verdad, no por hacer un examen de quién sí, quién no, digo, particularmente, cada uno de nosotros tiene que pensar, yo tengo el mismo temor de que sepan quién soy públicamente que en la intimidad de mi casa. O sea, temo más al hombre que a Dios. Ese es un buen examen. Hay cosas que los hombres no saben de mí, pero Dios lo sabe todo. Hermanos, tenemos que humillarnos y reconocer que a Dios nadie lo engaña y que literalmente la injusticia o la justicia se verá por la obediencia interna que se reflejará por lo externo. ¿Qué nos importa a nosotros lo que puedan decir los hombres, hermanos? ¿Qué importa? Que digan lo que digan. Lo que nos debe de importar es qué dice el Señor. Porque te digo algo. Aún el arrepentimiento tiene que ser, hermanos, supervisado, porque normalmente nosotros nos arrepentimos, ¿sabes cuándo? Cuando nos descubren. ¿Qué quiere decir eso? Que no nos ha importado mucho lo que Dios sepa, sino hasta que me descubren. Entonces yo me arrepiento avergonzado porque me descubrieron los hermanos, o me descubrió mi esposa, o yo la descubrí a ella. Pero ¿por qué antes no? ¿Por qué antes no? Si a mí me debe de importar el Señor. Por eso digo, hermanos, que jamás va a ser malo seguir insistiendo en el tema. El apóstol Pedro decía, no me importa que 2, 3, 4 veces se los haya dicho. Seguir insistiendo, porque habrá mucho engaño del diablo en muchos de nosotros, hermanos, creyendo que sí estamos y no estamos. Y tenemos que analizarnos, hermanos. No es porque hagamos difícil la salvación fácil que es en Cristo, sino que esta salvación gratuita es tan efectiva y tan poderosa que se hace visible a través de nuestras obras internas que reflejan una verdad por lo exterior. O sea, la salvación del Señor es tan poderosa que en realidad se hace visible, hermanos. Entonces, si no obedeces a la verdad del Señor, ¿a qué verdad obedeces? Y a fin de cuentas te darás cuenta que tienes un amo. Sobre todo los que decimos, bueno, es que no, la obediencia no es necesaria. Los que dicen, ok, entonces, ¿cómo es que tu vida se mueve? ¿Cómo es que tomas decisiones o que haces una cosa u otra? ¿A quién obedeces? Nuestra obediencia a la verdad, hermanos, no solo son las cosas externas que podemos hacer, sino debe de incluir una adecuada actitud interna de corazón. Es el Salmo 51, es una de las cosas más hermosas que hay, hermanos, para este tema. Mira,
Salmo 51, ahí me fui, Isaías 51. Dice, particularmente, este tema yo sé que trae mucho conflicto. Versículo 6, para empezar. Dice, he aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Pero mira lo que dice el versículo 1, ten piedad de mí, oh Dios. Él está pidiendo perdón a Dios. Conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Y el versículo 4 es el que te tiene que retumbar y siempre lo tienes que recordar. Contra ti solo he pecado. Aquí lo tremendo es que él no pecó directamente contra Dios, hermanos. Él pecó en contra de su siervo Urías y contra Betsabé, contra su pueblo que no fue a la guerra y los dejó solos y él tenía que ir. Pero él reconoce que el problema no es con la gente, sino el problema es con el Señor. Y él le dice, contra ti solo he pecado. Y la confesión verdadera, hermanos, que se hizo evidente por su obra externa, es aquí. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. ¿Tú cómo confirmas que David en realidad era salvo, hermano? ¿Cómo podrías confirmar que en realidad David era salvo? Por su arrepentimiento y las obras en consecuencia al arrepentimiento. Sus oraciones, hermanos, sus confesiones. Es bien importante meditar en esto, hermanos, y más cuando sabemos que estas cosas son verdad y hay una eternidad. Que el diablo es increíble, hermanos. Entonces, es una realidad para el cristiano que Dios desea nuestra obediencia externa. Por supuesto, Dios desea y exige nuestra obediencia externa. Pero Él quiere que nuestra obediencia externa, escucha bien, sea un resultado de la verdad interior y la sincera lealtad a Dios. Hermanos, para nada nos sirve la obediencia externa. Para empezar, no refleja luz, no hay paz y se hace de manera legalista. Pero la obediencia externa que a Dios le agrada, hermano, es la que es resultado de una obediencia interna, de una lealtad hacia Dios, de una sincera devoción a Dios. Es que, ¡pum!, surge de inmediato. Se da sin pesar. Se da en automático. Es muy parecido al amor de una madre por un hijo. Tu hijo se levantaba a las 3 de la mañana, mamá. ¿Te pesaba? ¿Te podías desvelar 3, 4, 5 días? Y tú, papá, que tenías que trabajar, en realidad pensabas, ay, mis hijos estos que me hacen ir a trabajar. No, ¿verdad? Y aún te podías desvelar junto con tu esposa, los que hacíamos eso mientras tu hijo estaba enfermo. ¿Es más digno Dios que ellos, hermanos? Ahora, esa actitud externa de amor a tus hijos, ¿era un resultado de lo interno, cierto o no? Claro. ¿O era únicamente, ay, este muchacho que me hace desvelarme y lo tengo que ayudar y lo tengo que... No, ¿verdad? Era con gozo porque internamente, ¿qué había? Una lealtad hacia mi hijo, un amor verdadero. Es lo mismo con Dios, hermanos, pero aún muchísimo más, porque aquel que ama más a padre, a madre, a esposa, a hijos que a él, no es digno de él, es lógico. Entonces, todo lo que es externo, hermanos, todas las obras de obediencia externas son buenas, pero las que al Señor le agradan son aquellas que son el resultado de una verdad interior y una sincera lealtad a Dios. Y precisamente, estas cosas son las que van a perseverar. Todas aquellas obras, hermanos, externas que se hagan sin el principio de una verdad interior y una sincera lealtad, tarde o temprano se van a ir. Se van a ir. ¿Por qué? Porque la inspiración no era en realidad una devoción interna. No era un acto interno de amor, así como el amor que tenemos a mi familia, sino era porque me vean, o porque le quiero comprobar a Dios algo, o porque quiero probarme, o quiero hacer, o me creo capaz. Cualquiera de esas. Esta parte del me creo capaz es muy visto, hermanos. Muchos misioneros que se sienten capaces por sus propias habilidades y se van a un lugar musulmán, donde hay musulmanes.
Pero se sienten, ellos son elocuentes al hablar, se relacionan bien con la gente, muy alegres, muy bien, todo bien, la gracia, el amor, y llegan y se topan con un muro de contención musulmán, con gente que hace más buenas obras que ellos, que son más amables, que oran más, que se aman más entre ellos. Y de pronto ellos se ven y dicen, estos cuates son más íntegros que yo. Porque resulta que los musulmanes todo lo que hacen lo hacen porque tienen un deseo interno, un amor interno a su religión, falso y lo que tú quieras. Pero por eso son capaces de ¿qué? De morir aún. Y resulta que estos cristianos, bien dotados en el amor y la gracia, regresan musulmanes. Eso es verdad, hermanos. Entonces debemos examinarnos nosotros, hermanos, para obedecer a la verdad de Dios. Tenemos que percatarnos de que la obediencia venga del interior y que sea con gozo, para que no sea gravoso, hermano. Para que yo me deleite en la ley del Señor. Para que me goce en lo que la iglesia está haciendo, hacia dónde está yendo. Lo que se está logrando, lo que Dios está haciendo a través de hombres como nosotros. Porque de lo contrario, o claudicaré o nunca lo haré, porque interiormente no hay una sincera lealtad a Dios. Aunque yo pueda pronunciar que sí, si internamente no lo hay, externamente claudicaré o no lo manifestaré jamás. Porque ningún otro tipo de obediencia es aceptable para Dios. Qué tremendo, ¿verdad, hermanos? Él es digno. Y lo más tremendo, que Él conoce nuestras intenciones más profundas de nuestro corazón y no va a ser aceptable. De hecho, lo hemos dicho, hermanos, los que tienen un ministerio, sirven o vienen a la iglesia, mejor si no internamente no tienes el deseo, mejor no lo hagas. Mas sin embargo, mi trabajo es recordarte que lo tienes que hacer. Literal, imagina ser una oveja en un campo muy grande, lleno de peligro, de animales ponzoñosos que pican tu cabeza, tu trompa cuando comes, y hay lobos rapaces por ahí. El pastor que se pone de oveja y va entre las ovejas, pues es aplastado por la manada, y el pastor que se va delante de ellas pierde el control de ellas, y el pastor que va detrás guiándolas y golpeando y llevando, va llevando. Claro que el pastor es Cristo, no yo. Pero es con vara y callado, hermanos, porque la realidad es esa. Hay mucha mentira del diablo que se introduce en nosotros y hacemos la gracia barata y queremos vivir cómodamente en un mundo que es la casa del diablo, hermanos. Colgándonos del sacrificio de Jesús de manera dolosa y mala, sin sentirnos en deuda con Él. Aunque yo sé que esa deuda es interminable y aunque viviéramos eternamente juntos, no la podríamos pagar jamás, hermanos. Ni eternamente. Todos juntos. Nunca. Entonces, examinémonos, estudiemos, oremos para obedecer y examinémonos como David. David dice, examíname profundamente. Profundamente examíname. Señor, satúrame de la sangre de Cristo. Tráeme la cruz a la mente, Señor, para que mi motivador no sea mera religión. Hermanos, la religión de hoy en día moderna en el cristianismo se confunde con amor. Hay que tener mucho cuidado, hermanos. Dios desea obediencia externa, pero que esta obediencia sea resultado de una inspiración interna. Verdadera, hermanos. Bueno, no inspiración interna, más bien sincera lealtad a Dios. Miren Juan capítulo 4, versículos 23 y 24. Dice, mas la hora viene, gloria a Dios, amén. Y esa hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Hermanos, por favor, derrumben por completo la idea de que este versículo habla de un ministerio de alabanza, porque lo usan para el ministerio de alabanza y hermanos, ahora cantemos la alabanza. No tiene que ver con alabanza nada más, hermanos. Tiene que ver con vidas entregadas. Un adorador es una persona que da reverencia a alguien. Y dice, mas la hora viene, ahora es cuando los verdaderos, o sea, seremos probados, hermanos. Los que son de verdad van a adorar al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren.
Hay que tener cuidado con la interpretación de estas palabras como busca, como si estuvieran ahí los adoradores perdidos y de pronto el Señor los elige. No elige en base a ninguna obra que nosotros hagamos, solo por el puro beneplácito de su voluntad. Pero Él desea que nosotros seamos honestos, y esa adoración que el Señor está hablando es una adoración que surge desde lo más profundo. ¿Y cómo sabemos que hay adoradores verdaderos? Por lo que hacen, por el tiempo que duran, ¿verdad, hermano? Por su perseverancia, por su amor a Dios, a las almas, por su compromiso, pues lógico. Dice el versículo 24, Dios es espíritu, hermanos, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Es necesario que adoren. Y la referencia a adorar a Dios en espíritu, hermanos, tiene dos implicaciones. Una, que debemos adorar a Dios sincera y profundamente, eso es lo que quiere decir. Y número dos, debemos adorar a Dios en el poder y la guía del Espíritu Santo, siendo íntegros con Él, pidiendo ayuda. Señor, por favor, ayúdame en mis debilidades. Señor, sométeme a disciplina, pruébame, pero lo quiero hacer de verdad. Imaginen, hermanos, qué terror vivir una vida de años de cristiano, sin fruto, sin temor a Dios, haciendo las cosas mecánicamente y escudriñando, dándonos cuenta que lo único que queremos es no ir al infierno. Pero no estar dispuesto a cosas grandes, a entregarnos, a amar en verdad, hermanos, que el amor es práctico, lo hemos visto, el amor ágape famoso, que hoy en día ese amor se ha transformado únicamente para aplicarlo en la misericordia y en el perdón. Es un error, es mentira. Este amor práctico, ágape, es el amor que aún daría la vida por los hermanos, por la protección de la iglesia, por el servicio a la iglesia. Por eso cuando la Escritura dice amar al prójimo, hermanos, ¿cómo sé que tú me amas? A ver, ¿quién me dice? ¿Cómo sabes que yo te amo, hermano? Si es que sabes que te amo, ¿eh? Pero ¿cómo sabes que yo te amo? ¿Y tú puedes saber que yo te amo? ¿Tú puedes decir, el hermano Charlie me ama? ¿Cómo tú sabes que tu esposa te ama, que tu esposo te ama? ¿Lo demuestra? ¿Con qué lo demuestra, hermanos? ¿Te defiende en caso de un problema? ¿Moriría contigo? ¿Dan espalda a espalda para luchar con la adversidad? Eso es lo que dice el Señor en cuanto a amar al prójimo. Es algo práctico, no es algo de palabra, hermanos. Eso es muy sencillo. Es muy fácil, todos lo hacen. Aún hay gente más amorosa que nosotros en ese contexto del amor. El amor verdadero lucha, hermanos. Ama y protege lo que es suyo y sobre todo el nombre y la gloria de Dios y todo lo que tiene que ver con Él, aunque esto cuesta y trae consecuencias. Sobre todo, ¿sabes cómo puedes saber que amas a Dios? Por el tipo de dificultades que estás enfrentando en este mundo. Porque no caes bien a la gente, porque te dan puñaladas por la espalda, porque te abandonan, porque hablan mal de ti. Eso es una buena señal de que tú, si no es por causa del pecado que tú has hecho en contra de ellos, es porque estás caminando en amor. Es una de las tantas. Entonces debemos adorar a Dios verdadera y sinceramente, con integridad, hermanos. Y debemos adorar a Dios de acuerdo a su verdad, no a la nuestra. Es decir, de acuerdo a la voluntad de Dios como se revela en las Escrituras. Y por supuesto que esto es una búsqueda constante, porque los verdaderos adoradores en espíritu y en verdad jamás dirán, ¿tú sabes cuánto yo te amo, Señor? O esa frase que dicen, el Señor conoce mi corazón, hermano. ¿No te da terror que conozca tu corazón? Pero lo tomamos al contrario, ¿no? Como si en realidad fuéramos buenos y mereciéramos. Y otra de las verdades, hermanos, otra de las respuestas de los deberes a la veracidad de Dios también, hermanos amados, es que debemos compartir la verdad de Dios con otros. Debemos estudiar la verdad, debemos orar, debemos obedecer y debemos compartir la verdad de Dios con otros, hermanos. La verdad de Dios, hermanos, nos debe de llevar a compartir a otros. La verdad no es solo para mi beneficio personal, ni nuestra obediencia debe ser nuestra única preocupación.
Si verdaderamente amamos a otros creyentes y al mundo a nuestro alrededor, debemos compartir la verdad de Dios con ellos para que también puedan vivir de conformidad con la voluntad de Dios. No únicamente es compartir el Evangelio, sino lo que acabamos de hablar. Es algo difícil, es algo duro aún para muchos hermanos. Yo creo que los que perseveran se gozan, pero aún muchos se enojan escuchando la verdad. Les molesta, les es grave. Por supuesto que amamos más a un pastor que te dice puras cosas que quieres escuchar y que te apoyan. Es tremendo, hermanos, que predicadores como el hermano Paul Washer, por ejemplo, tienen menos seguidores que un hombre conferencista como Freddy de Anda o Daniel Javif, por ejemplo. ¿Por qué creen, hermanos? Porque uno te dice la verdad y no te gusta, y el otro te soba tu pecado y te dice, síguele así, no hay problema, vas bien. Satánico eso, hermanos. Algunos dicen que son conferencistas y que es su rollo. No, yo digo, son siervos del mismo diablo, porque no llevan al arrepentimiento a la gente. Al contrario, los hacen quedarse cómodos ahí, revolcándose en el cieno. ¿Como quiénes? Como los cerdos. Pero algunos dirían, pero qué bonitos cerdos, qué tiernos cerdos, pero son cerdos. Hermanos, entonces si verdaderamente nosotros amamos a Dios, a Cristo, y amamos su mies, amamos a otros creyentes y amamos las personas que nos rodean, si es verdad eso se verá evidenciado por compartir la verdad de Dios con ellos para que también puedan vivir conforme a la voluntad de Dios. El compartir la verdad, hermanos, recuerda que no únicamente es compartir la parte del amor, como hoy en día es lo que más escuchamos, sino compartir la verdad que si ellos no se arrepienten y voltean a Cristo irán al infierno, al fuego eterno. Eso obviamente genera ruido y genera persecución, obviamente, pero estamos obligados a llevarlo, hermanos. Sí, lo tenemos que hacer. El Salmo 40, versículo 9 y 10 nos ilustra mucho acerca de esto, hermanos. Y puedes verlo ahí conmigo. Salmo 40, versículo 9 y 10. Dice, he anunciado justicia en grande congregación. He aquí, no refrené mis labios, Señor, tú lo sabes. No encubrí tu justicia dentro de mi corazón. He publicado tu fidelidad y tu salvación. No oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea. Ilustra la verdad poderosa y hermosa, hermanos, en la vida de David. David está hablando acerca de las cosas del Señor. ¿Y cómo nosotros crees que tengamos que imitar su actitud y su acción? Si bien sabemos que es el gran David, hermanos, nosotros somos la grande iglesia del Señor, y algo asombroso, David veía futuro al Cristo. Nosotros lo vemos en el presente. Hay otros versículos del Nuevo Testamento, hermanos, para que nos ayuden a responder a la pregunta de ¿cuál debe ser mi actitud cuando debo compartir la verdad de Dios con otros? Efesios capítulo 4, versículo 15, dice la palabra, hermanos, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, sino que siguiendo la verdad en amor, a manera de no confusión, haz tus concordancias cuando leas amor. De pronto, hermanos, yo me he percatado que cuando la predicación se torna exhortadora y juiciosa, vemos palabras como amor y es como, ay, qué bueno, el pastor se equivocó, el amor. Pero recuerda que esa palabra amor no es la palabra que nosotros definimos como amor. Es el amor que no hace nada injusto, nada indebido, no se goza de las mentiras, sino todo lo contrario. Haz concordancias y haz tus anotaciones como principios, recordando que somos pecadores, hermanos, y que siempre trataremos de buscar cosas que justifiquen nuestro pecado. Hay depravación total en el hombre, hermanos. Entonces, sino que siguiendo la verdad, en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza,
Esto es Cristo. Segunda de Timoteo 2:25. Segunda de Timoteo 2:25. Dice que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. La palabra mansedumbre, hermanos, es importante. Un pastor decía en cuanto a la defensa de la fe y la predicación: recuerden, hermanos, que somos llamados a ser mansos, no mensos. Es mi suegro. Mansos, pero no mensos. La palabra mansedumbre, hermanos, viene del griego praotes y significa paciencia, amor tierno. Amén, hermanos. Entonces, las 4 cosas que no debemos olvidar como respuesta a la veracidad de Dios: debemos estudiar la palabra de verdad, debemos orar para entender la verdad de Dios, debemos obedecer la verdad de Dios y debemos compartir la verdad de Dios con otros, con suavidad, con ternura, con amor, con valentía. Estoy hablando de compartir con los del mundo, no con severidad ni con dureza. No con severidad o con dureza. Tenemos que hacerlo en amor, hermanos. La noche está avanzada, el día está muy próximo y la gente no conoce a Cristo y sabemos cuál es el resultado. Solo imaginemos, hermanos, este último punto creo que engloba en gran manera los otros 3. Definitivamente la vida del cristiano es una vida práctica en todos los sentidos. Pero uno de los más importantes, de los sentidos hablo santos, pero uno de los más importantes es compartir la verdad de otros. Recordando que hay 2 maneras de compartir, hermanos. Una es con mi vida, y otra es con mi boca. Ambas reflejan a Cristo. Ambas reflejan a Cristo. Una da testimonio a la otra. Por supuesto que las personas que están practicando la verdad de Dios son de más credibilidad y confianza. ¿Estás de acuerdo? Y cuando nosotros estamos practicando las cosas de Cristo, hermanos, pues obviamente cuando hablemos se verá reflejada esa verdad y los que me conocen creerán, no dudarán. Si yo estoy hablando de compromiso con la iglesia, ¿cómo tengo que ser yo? Comprometido. Si estoy hablando del evangelismo, pues tengo que predicar el evangelio, hermanos. Si estoy hablando de cualquier cosa que sea para la edificación de la iglesia, debo practicarlo. Si no, no funciona. Primeramente porque el Espíritu es fiel y verdadero. Y el pecado de la persona que está escuchando va a tratar de traer a la mente ese tipo de cosas. Entonces, hagámoslo para la gloria de Dios. Amén, hermanos. Oremos al Señor. Señor, damos gracias, bendito Rey, por el tiempo que nos concedes para meditar en todas estas cosas, Señor. Agradecemos, Señor, que nos permita, Señor, escudriñar tu palabra, recordar, amado Señor, que este enemigo, Señor, sigue actuando, haciendo de lo suyo, Señor. Y que nosotros también, Señor, por nuestro pecado somos llevados con facilidad, Señor, al error. Ayúdanos, Señor, a perseverar y hacerlo todo para la gloria de tu nombre, Señor. Tú eres digno, Señor, y eres más que suficiente para responder.
Te pedimos, Señor, que nos auxilies, que nos lleves al arrepentimiento, amado Señor, y que ahí con corazones llenos de humillación y de verdad, Señor, recibamos, amado Señor, misericordia. Anímanos, Señor bendito, por tu palabra cuando estemos desviándonos, sobre todo cuando sin darnos cuenta comencemos a cambiar de capitán de nuestra vida. Que comencemos a dirigir nuestras vidas por el rumbo que creemos que es correcto, Señor, y olvidar tu consejo. Estamos, Señor, en peligro, lo sabemos día con día, y el único lugar seguro eres tú. Tu palabra dice, Señor, que aquellos que permanecen en ti, Señor, estarán bien, y aquellos que no, Señor, serán llevados al fuego. Y bien entendemos que no es precisamente el infierno mismo, sino es la dificultad, el extravío, Señor, el dolor y el sufrimiento apartados de ti, Señor. Ayúdanos, ahora que estamos en bonanza, a responder favorablemente y a creer, Señor, sobre todo en lo que tú, bendito Dios, Señor, nos has permitido escuchar, Señor. Aunque bien sabemos que es difícil, Señor, tú hablas a través de hombres, Señor. Ayúdanos a despojarnos de nosotros mismos y poder creer, Señor, y sentirnos felices de saber que nos has visitado y nos has llamado, Señor. Damos a ti toda la gloria y toda la honra, Señor, por los siglos de los siglos, Señor. Oramos, amén. 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 Hermanos, pido que estén orando por nuestra hermana Judith. Y